En una casa cualquiera de Estados Unidos hay un sótano que permanece cerrado con llave. Dicen que si pasas demasiado tiempo ahí abajo, algo de lo que guardan esas vitrinas se sube contigo. El ambiente es siniestro. Muñecas con ojos de cristal, crucifijos retorcidos, fotos borrosas y cajas que parecen respirar en la oscuridad. Los que han bajado hablan de un silencio tan pesado que parece que la casa está conteniendo el aliento, esperando a que apagues la luz. Ese lugar es el Museo del Matrimonio Warren. Bienvenidos a Fragmentos del Misterio. Hoy vamos a adentrarnos en quiénes fueron realmente los Warren, qué casos los hicieron famosos, por qué se ganaron la fama de cazadores de demonios y también veremos por qué para muchos están a medio camino entre lo sagrado y el fraude. Antes de que Hollywood los convirtiera en protagonistas de sagas como El Conjuro y Annabelle, Ed y Lorraine Warren ya llevaban décadas construyendo su propia leyenda. Ed Warren, nacido en 1926, se presentaba como demonólogo. No era sacerdote ni tenía un título oficial en teología, pero aseguraba haber dedicado su vida a estudiar todo lo relacionado con el mal. Desde joven contaba que había crecido en una casa con actividad extraña. Sonidos inexplicables, apariciones y sensaciones que no sabía cómo explicar. Según él, esa experiencia temprana le empujó a investigar lo paranormal. Lorraine Warren, nacida en 1927, se describía a sí misma como clarividente y medium. Decía percibir presencias, emociones e imágenes que los demás no veían. Según sus palabras, no se trataba de un don elegido, sino de algo con lo que había nacido y que aprendió a soportar con el tiempo y la religión. Juntos formaron un equipo muy peculiar. Él, el investigador, el que recopilaba pruebas, grababa, hacía preguntas y buscaba la presencia del demonio detrás de los fenómenos. Ella, la sensibilidad, la que caminaba por una casa y decía notar tristeza, rabia, presencias, y describía visiones que muchos no sabían cómo interpretar. Durante años su vida giró en torno a una idea simple y poderosa. Si algo oscuro entra en tu casa, ellos pueden ayudarte a echarlo. Con el tiempo, los Warren afirmaron haber investigado miles de casos. Obviamente, no todos llegaron a los medios, pero algunos se hicieron tan famosos que acabaron convertidos en libros y películas. Uno de los más conocidos es el de una simple muñeca de trapo, Annabelle. Según los Warren, en los años 70, unas jóvenes enfermeras empezaron a notar cosas extrañas con una muñeca que tenían en su apartamento. Dejaban a Annabelle en un lugar y al volver la encontraban cambiada de sitio o de postura, aunque ninguna de las dos recordaba haberla tocado. Empezaron también a aparecer pequeños papeles con mensajes extraños, supuestamente escritos por nadie de la casa. Al principio pensaron que era una broma, pero luego se dieron cuenta de que era algo más serio. Cuando conocieron a los Warren, estos no vieron un espíritu tierno pegado a un juguete, sino algo que según ellos era mucho más peligroso. Interpretaron el caso como una manipulación demoníaca, no como el clásico fantasma unido a un objeto. Tomaron la muñeca, la llevaron a su casa y la encerraron en una vitrina, con un cartel de advertencia. Con los años, el caso de Annabelle se convirtió en una de las historias más populares del Museo de los Warren. Se contaron accidentes y sucesos extraños relacionados con la muñeca, siempre como advertencia de que no se debe jugar con lo que no se entiende. Aunque muchos creen que todo es una exageración, una forma muy hábil de alimentar una leyenda. Pero real o no, Annabelle ayudó a construir la imagen de los Warren como guardianes de lo maldito. Otro caso clave en la fama del matrimonio es el de la casa de Amityville. A mediados de los años 70, una familia entera fue asesinada en esa casa por uno de sus propios miembros. Poco después, otra familia se mudó allí y aseguró vivir fenómenos aterradores. Olores extraños, ruidos, apariciones y sensación de que algo malvado se movía entre las habitaciones. El caso explotó en los medios, libros, entrevistas, titulares. Los Warren acudieron a la casa para investigarla como lugar marcado por un mal profundo. Aseguraron que el ambiente allí no era simplemente incómodo, sino opresivo, como si algo se hubiese quedado pegado a las paredes después de los asesinatos. La ciudad se convirtió en un símbolo, la mezcla perfecta de crimen real y terror supuestamente sobrenatural. Con el tiempo, sin embargo, aparecieron dudas. Periodistas, investigadores y testigos empezaron a hablar de contradicciones, exageraciones e incluso posible montaje para ganar dinero. Para algunos, los Warren fueron parte de este show,
Para otros, simplemente contaron lo que sintieron allí. Lo cierto es que, gracias a casos como este, el nombre de los Warren dejó de ser conocido solo en círculos religiosos y empezó a aparecer en periódicos, programas de televisión y décadas después en millones de pantallas de cine. Otro de los casos más famosos relacionados con los Warren es el Poltergeist de Enfield, en Inglaterra, a finales de los 70. Una familia normal, una casa humilde y fenómenos que, según los testigos, desafiaban la lógica. Muebles que se movían solos, golpes en las paredes y objetos lanzados sin que estuviese nadie cerca. La historia llamó la atención de la prensa inglesa, de investigadores escépticos y también de los Warren, que viajaron desde Estados Unidos para observar el caso. Allí, como casi siempre, se mezclaron dos mundos opuestos. Por un lado, quienes aseguraban que la actividad era absolutamente real y que algo desconocido estaba jugando con esa familia. Por otro, quienes creían ver trucos, inconsistencias, manipulación y ganas de atención. Los Warren estuvieron poco tiempo en Enfield, pero fue suficiente para que su nombre quedara pegado al caso. Años más tarde, estos sucesos sirvieron de inspiración para la película El Conjuro. Además de estos, hay muchos más casos atribuidos a los Warren. Casas supuestamente infestadas por entidades demoníacas, familias aterrorizadas por sombras y ruidos, y personas convencidas de estar siendo atacadas por algo que no veían, pero que sentían cada noche. En todos los casos, la historia se repetía. Ed se encargaba de investigar, grabar, hacer preguntas, buscar explicaciones, y cuando no las encontraba, concluir que se encontraba ante una actividad demoníaca. Lorraine, por su parte, recorría las habitaciones, se concentraba en sensaciones, describía emociones y visiones, y señalaba los puntos calientes de la casa. A partir de ahí, el siguiente paso solía ser llevar el caso a terreno religioso. Sacerdotes, oraciones, bendiciones de objetos y, en los casos más extremos, exorcismos aprobados por la Iglesia o asistidos por el matrimonio. La imagen que se creó alrededor de ellos era muy poderosa. Una pareja casada, aparentemente normal, que vivía en una casa de barrio, pero que al caer la noche pasaba su tiempo en sótanos llenos de crucifijos, grabaciones de psicofonías y expedientes marcados con la palabra demoníaco. Su casa en Connecticut acogió lo que llamaron el Museo del Ocultismo, un espacio lleno de objetos que, según ellos, habían sido retirados de casas donde habían ocurrido cosas peligrosas. Estatuas, espejos, tableros de Ouija, amuletos, juguetes y, en una vitrina aparte, bajo llave, la famosa muñeca Annabelle. Para los creyentes, ese lugar es como un contenedor de cosas que atraen el mal, una especie de cuarentena sobrenatural. Para los escépticos, es una sala perfectamente diseñada para impresionar, sugerir miedo y reforzar la narrativa del matrimonio. Con tanta exposición, era inevitable que llegasen también las críticas. Había de todo tipo: psicólogos, investigadores de lo paranormal, magos acostumbrados a trucos visuales, periodistas especializados, todos ellos acusando a los Warren de exagerar fenómenos, interpretar casos de enfermedad mental como posesiones o incluso añadir elementos dramáticos donde antes solo había sucesos malentendidos. Algunas de las familias implicadas en ciertos casos han dicho con el tiempo que se sintieron usadas, que sus historias se inflaron o que no se contó todo tal y como ocurrió. Otras, en cambio, defienden hasta hoy que el matrimonio les dio paz, que fueron los únicos que se tomaron en serio lo que estaban viviendo, y que gracias a su intervención pudieron seguir con sus vidas. En medio de estas versiones opuestas es muy difícil saber qué parte de cada caso es realidad, qué parte es miedo, qué parte es mala interpretación y qué parte es puro mito. Ed Warren murió en 2006. Lorraine siguió hablando de sus casos, apareciendo en documentales, asesorando películas y participando en conferencias hasta su muerte en 2019. Entretanto, la maquinaria de Hollywood había convertido sus expedientes en todo un universo cinematográfico. El Conjuro, Annabelle, La Monja y otras películas llevaron la idea de Expediente Warren a millones de espectadores. En esas películas, la pareja aparece como héroes espirituales, casi guerreros de la fe, luchando contra demonios que se mueven entre las sombras y se alimentan del miedo humano. La realidad probablemente es menos espectacular y más gris que el cine, pero el impacto es innegable. Gracias a esas historias, los Warren se han instalado en la cultura popular como el modelo máximo de cazadores de demonios. Hoy, cuando se habla de casas encantadas, muñecas poseídas o exorcismos, es casi imposible no pensar en ellos.
Hay quien los considera un matrimonio de profunda fe, que intentó ayudar a la gente como supo, usando su religión y su creencia firme en el bien y el mal. Hay quien los ve como buenos narradores, capaces de mezclar algo real con capas y capas de dramatización, hasta crear historias que atrapan a cualquiera. También hay gente que piensa que fueron simplemente oportunistas, que supieron ver que el miedo vende y que construyeron una carrera sobre esa base. Entre todas esas opciones hay algo que permanece. El archivo de casos, las grabaciones, las fotos borrosas, los objetos enterrados en vitrinas y el eco de familias que aseguran que algo pasó en sus casas y que aún hoy no saben cómo explicarlo. Al final, la figura de los Warren vive en un punto extraño, entre la devoción y la burla, entre la gratitud y la sospecha, entre el misterio sincero y el espectáculo. Quizá la verdadera fuerza de su legado no está en demostrar nada de la forma científica, sino en otra cosa, en haber puesto forma, nombres y caras a uno de los misterios más antiguos del ser humano. La idea de que algo puede cruzar la línea entre nuestro mundo y otro lugar mucho más oscuro. Porque, para quienes creen en ellos, los Warren eran la prueba de que frente a ese algo no estábamos completamente indefensos. Y para los que no creen, sigue siendo, al menos, historias inquietantes que hacen que por un segundo, antes de apagar la luz, miremos dos veces a los objetos que tenemos en casa. Entre demonios reales, sugestión colectiva, casos malentendidos y cine de terror, el matrimonio Warren se ha ganado un lugar en el imaginario del miedo moderno. Y aunque ellos ya no están, sus expedientes, sus objetos y sus leyendas siguen ahí, en ese sótano cerrado con llave, esperando a que alguien más quiera mirar de frente a aquello que muchos prefieren no nombrar nunca.